No, esa bandera representa el régimen del 78. Salarios muy bajos para un país europeo. Esa bandera es fascista. Mi opinión personal es que las banderas no deberían existir. Tenemos que recuperar la calle. El 2 de mayo empezó a cambiar la historia del mundo. Sin unión iberófona no hay... Bienvenidos, nos encontramos aquí en plena Gran Vía, el día 1 de mayo. Mi nombre es Raúl, yo estoy aquí con mi camarada Jesús. Y bueno, nos encontramos aquí para hacerles preguntas a los viandantes. ¿Qué les vamos a preguntar, Jesús? Bueno, vamos a preguntarles una serie de cuestiones, a ver qué se cuentan por el día 1 de mayo, a ver si este movimiento está instrumentalizado, como dicen o no. Y bueno, pues ahora veremos qué es lo que ha acontecido este día 1 de mayo. Quédense porque hay palos, hay movidita. Tenemos a Manuel, que le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo cree usted que está avanzando o cómo se está comportando en los últimos años, en las últimas décadas, el movimiento obrero y demás? Si cree usted que la clase obrera vamos avanzando o, sin embargo, vamos retrocediendo. Ahora mismo, a día de hoy, en el año 2024 que es en el que nos encontramos, la clase obrera, con manifestaciones como las de hoy, tenemos que hacerlas el doble o el triple de masificación, porque la izquierda a día de hoy se está desinflando. Lo bueno y lo más importante que tenemos que tener claro es que la derecha también está muy desinflada, no es capaz de llenar las calles. Tenemos que recuperar la calle, porque la calle es de la izquierda, de la clase trabajadora. Días como hoy, el día 1, es nuestro día, tenemos que salir a las calles. Días como hoy tenemos tiempo de celebrarlo, pero primero hay que venir a la manifestación. Por la tarde celebraremos. Estamos con Xavier. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento. Primera vez que Vanguardia Española sale a reivindicar el 1 de mayo, así que aquí estamos, con mucha fuerza. Miembro también de Vanguardia Española, la asociación cultural. ¿Cuál crees tú que es la relación entre el 1 de mayo y el día 2 de mayo, que precisamente se celebra mañana también como día festivo aquí en la ciudad de Madrid? Creo que es muy bonito que el día 1 de mayo y el día 2 de mayo aquí en Madrid estén tan pegados, porque precisamente el 2 de mayo fue un levantamiento de las clases populares contra el invasor extranjero, y el 1 de mayo es un levantamiento de las clases trabajadoras, también, en este caso, en el caso de España, contra el invasor. En este caso, el invasor no es un ejército militar que está pisando territorio físico, como antaño, como en el 2 de mayo de 1808, pero sin embargo es un invasor un poco más sutil, pero que está ahí y que es el invasor del capital extranjero. Una organización que lleva la bandera precisamente al contrario, la rojigualda. Pero eso se lo tenéis que preguntar a ellos, no a nosotros, porque yo te digo, esa bandera es la bandera que tomó Franco cuando se sublevó contra la Segunda República, contra la democracia, y nosotros esa bandera la odiamos, y esa bandera tiene que ver, más que con España, tiene que ver con Carlos III. Es la armada de Carlos III, la implantaron las clases reaccionarias en España como su bandera. La bandera del pueblo es esta, es la de 3 colores. Esa es la bandera elegida democráticamente en este país. La otra bandera nunca ha sido elegida democráticamente, ha sido impuesta por la monarquía o por el ejército y la sublevación de fascista. Y esa es la bandera. Y los que están ahí atrás, que respondan a ellos. Serán ellos así, yo qué sé. ¿Y te parece, por ejemplo, que de fachas o así? Esos tópicos no vale. Claro que esa bandera es fascista, esa bandera ha sido la representación. Cuando Franco tomó muchos pueblos de España, después de la Segunda República, quitó la bandera pintó la bandera republicana y puso la rojigualda como símbolo suyo. O sea, y Franco ha sido engarzado al poder por los nazis y por los italianos, por los fascistas italianos. Eso es el origen, la reafirmación de la bandera. Las banderas son símbolos, pero este símbolo, el símbolo de esa bandera republicana, ha tenido 180.000 o 200.000 muertos para defenderla, porque significaba la enseñanza democrática y plural y separación de la Iglesia y el Estado, el desarrollo económico y la defensa de las clases populares. Eso significa esa bandera. La otra significa el dominio de los terratenientes, el dominio del ejército, el dominio de la Iglesia retrógrada. Eso es la otra bandera. Nada más.
Yo soy Laura Montecino y soy delegada territorial de Madrid y responsable de educación de Izquierda Española. ¿Qué le parecería la hegemonización del movimiento del 1 de mayo por parte del Partido Socialista? Bueno, este día, que es el 1 de mayo, es el día de todos los trabajadores y de las trabajadoras de España y evidentemente no se puede instrumentalizar en ninguna figura privada ni en ningún partido privado. Lamentablemente estamos acostumbrados a ver cómo últimamente Pedro Sánchez y el Gobierno instrumentalizan para sus intereses privados celebraciones como esta, que son de todos, reivindicaciones que son de todos. Pues estamos desde luego en Izquierda Española en contra de privatizar cualquier manifestación de lo común, como es este día 1 de mayo. Nos encontramos con Jorge de la Asociación Cultural Vanguardia Española. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues encantado y con ganas de reivindicar por primera vez por parte de Vanguardia Española el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Hombre, hoy es un día importante, hoy es un día clave. Hombre, yo te quería preguntar desde toda la perspectiva de la clase obrera, ¿cómo ves tú la evolución de este día, del 1 de mayo y sobre todo a los movimientos obreros y las organizaciones que actualmente están en nuestra nación defendiendo supuestamente a la clase obrera? ¿Cómo desde Vanguardia Española tenéis la visión del panorama político nacional? Pues bien, efectivamente, el 1 de mayo creo que no podemos analizarlo ajeno al contexto geográfico de cada país, en definitiva. No se defiende lo mismo un 1 de mayo en Rusia, por ejemplo, o en China, en la República Popular China, que aquí en España, en el contexto en el que estamos. ¿Cuál es el contexto? El contexto determina pues precisamente las reivindicaciones que han ido asomándose en las últimas décadas en el 1 de mayo. ¿En qué contexto estamos? Pues estamos en un contexto de país satélite, si se quiere, hegemonizado en cierto modo, colonizado prácticamente por el entorno anglosajón, en particular por el imperio estadounidense. Y en este contexto las reivindicaciones del 1 de mayo, lejos de ser hoy en día, en la España del presente, reivindicaciones para la mejora de la clase obrera, el objetivo final, que es que ésta se haga clase dominante, en todo caso se ha sustituido por una serie de reivindicaciones serviles a los intereses imperiales, que lejos de beneficiar a los intereses de la clase obrera, de la clase trabajadora española, todo lo contrario, más bien la dividen, la separan. Hablamos de reivindicaciones de tipo psicologista, de corrientes de diferentes ideologías, bien sean los diferentes feminismos administrados, bien sean las diferentes teorías queer, que hay varias, cuestiones nacionalistas, separatistas, que de hecho dañan la soberanía nacional y precisamente dividen a la clase obrera nacional, a la clase obrera española. En este contexto podríamos decir que estas reivindicaciones ya no son unas reivindicaciones de tipo obreras, sino más bien de lo que el filósofo Gustavo Bueno definió como izquierdas indefinidas. Un concepto, una expresión que reivindicamos también desde el materialismo político de Vanguardia. Seguimos por aquí, por la Gran Vía, estamos con Ana de Comisiones Obreras. ¿Cómo cree usted que está avanzando el movimiento obrero en representación, en logros, en éxitos? Si realmente desde Comisiones Obreras veis que estamos avanzando o al revés, estamos retrocediendo. Bueno, estamos avanzando, no quizás a pasos agigantados, pero por ejemplo este año se ha conseguido la subida del SMI. Y durante los últimos años, con el nuevo gobierno socialista, sí que se ha incrementado bastante el SMI en diferencia con años anteriores. Por lo tanto, en ese aspecto quizás no es tanto como nos gustaría a nosotros, pero se está avanzando bastante. En cuanto a lo que más reivindicamos ahora mismo desde Comisiones Obreras es el lema de hoy, trabajar menos, vivir mejor o vivir más, que se reduzca la jornada laboral. Entonces es nuestro siguiente propósito. ¿Que se está avanzando? Pues estamos luchando porque cada día la lucha obrera penetre más en los trabajadores, que no sea simplemente seamos 4 locos que salen a la calle para luchar por sus derechos, sino que al fin y al cabo son los derechos de todos. Estamos con Marina. ¿Qué tal? Encantada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ve usted desde su organización y a nivel personal cuál está siendo la evolución entre las izquierdas en el movimiento obrero y si se está sucediendo algún avance o no?
Bueno, pues la verdad es que lo que estamos viendo es cómo está emergiendo el sindicalismo combativo en un montón de fábricas, en institutos, en la sanidad pública. Todas las luchas que estamos viendo, ¿no?, en el último periodo está siendo eso, precisamente de la gente, de la base, de la clase obrera y de la juventud, diciendo hasta aquí hemos llegado, basta ya, y saliendo adelante, ¿no? Lo hemos visto en la huelga de logística en Guadalajara, lo hemos visto en la huelga del metal en Cádiz hace un par de años. Ahora también nosotros desde el Sindicato de Estudiantes nos hemos unido como estudiantes a la huelga educativa que hay convocada el 8 y el 21 de mayo aquí en Madrid, también en Andalucía el día 14, en Valencia el día 23, porque evidentemente la situación es insostenible, ¿no? Por mucho que los datos macroeconómicos parezca que todo está avanzando, la situación que vivimos la clase obrera y la juventud es una precariedad total, ¿no? El trabajador joven que había en Estados Unidos lo está viendo también aquí en el Estado español. Tú trabajas, estás 40 horas, más horas, y aún así no puedes pagar el alquiler, no puedes ir a la compra, etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente, pues aquí lo que hace falta es una huelga general de todos los servicios públicos, pero también del conjunto de la clase trabajadora para cambiar realmente esta situación. El politólogo Santiago Armesilla. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí a tu lado y al lado de la gente de Vanguardia. Fantástico el día, la verdad. 1 de mayo, Día de la Clase Obrera, tratando de que el PSOE no robe esta fecha, y lucharemos todos los años para que no la robe, y muy contentos porque esta es la primera vez que las 7 organizaciones salen el 1 de mayo, con lo cual ya es un acto internacional, va a ser una de nuestras tradiciones a implantar. Desde tu perspectiva, ¿crees que el Partido Socialista está instrumentalizando absolutamente toda esta manifestación? Porque ya estamos en campaña electoral y ya nos estamos preparando. ¿Qué crees? Vienen las europeas, vienen las catalanas, entonces hay que recuperar terreno quizás perdido contra otras fuerzas políticas. Salvador Illa quiere ganar en Cataluña para que Puigdemont cuando regrese no gane, evidentemente, y el PSOE quiere todo el poder. Además, es un partido que vende muy bien un discurso supuestamente antisistema, supuestamente izquierdista y progresista, e incluso antiimperialista, si me apuras, pero que luego en el fondo pues está por la guerra en Ucrania, está por un tenue reconocimiento de Palestina, pero simplemente para llevarse bien con Sumar, para mantener el pacto, y luego además admitiendo hoy, porque Óscar Ponte lo ha puesto en Twitter, que BlackRock, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, acaba de invertir en España 60.000 millones de dólares, con lo cual eso que dice la desnortada oposición de la dictadura castrochavista, socialcomunista, bolivariana, Cuba-Zola del Norte, no se sostiene por ninguna parte. Y es en la estupidez de la derecha donde el PSOE se acrecienta, y además como las correas de transmisión, que son UGT y Comisiones Obreras, pues están totalmente controladas por el PSOE, pues la hegemonía es prácticamente total, y contra eso hay que luchar. ¿Qué le parece que haya gente con la bandera rojigualda aquí celebrando el día 1 de mayo y reivindicando a la clase trabajadora nacional española? Bueno, Izquierda Española es una fuerza nacional, es una fuerza española, es la izquierda en España y de España, y por tanto, sin ningún apego especial a ningún símbolo y sin pensar que haya una identidad española metafísica esencial ni ningún rasgo concreto de los españoles, nos parece razonable que los trabajadores españoles se expresen con símbolos de nuestro país que nosotros aceptamos con total naturalidad. Vale, pues vamos con esa segunda pregunta. Xavier, ¿cómo ves tú esa instrumentalización que ha hecho el Partido Socialista, el partido del sometimiento a la oligarquía extranjera, el partido de Pedro Sánchez, tras que el pasado día, el lunes, haya seguido en el gobierno? Bueno, por su parte es una estrategia redonda. A la vez que se levanta el Partido Socialista Obrero Español, o como lo conocemos en Vanguardia Española, el Partido Sometimiento a la Oligarquía Española, a la vez que se levanta como el defensor de los derechos de los trabajadores aquí en España, lo que hace es conducir un proceso de profundización de esa subordinación económica y política de España al capital extranjero, y en concreto del eje anglosajón. Creo que lo que tenemos que tener muy presente el día 1 de mayo es que es el PSOE quien conduce este proceso de desmantelamiento del tejido productivo español, que lo lleva haciendo desde la transición a partir del 75, y que por lo tanto debe ser el principal enemigo a combatir por parte de los trabadores. Acabamos de ver a una organización que está situada al fondo, que se llama Vanguardia Española, no sé si usted la conoce, pero que nos ha llamado muchísimo la atención porque lleva en la manifestación de aquí, del 1 de mayo, en representación de la clase obrera, banderas rojigualdas.
O sea, el debate de las banderas vuelve otra vez a la palestra pública. ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, la verdad es que no tengo ni idea de quiénes son. Yo creo que no hay ningún debate realmente sobre la mesa ni nada por el estilo. Creo que evidentemente hay un sentimiento de rechazo por parte de la izquierda a la bandera que representa la monarquía, que representa el régimen del 78, que representa, bueno, pues la herencia, ¿no?, de la dictadura. Creo que además también este debate sobre que tenemos que apoderarnos también del sentimiento de la bandera y demás es completamente absurdo, ¿no? Esa bandera representa el régimen del 78 y estamos completamente en contra, ¿no? Aquí de lo que se trata es precisamente de combatir toda a la extrema derecha, a la derecha, y eso no se argumenta, no se consigue combatirla haciendo nuestros sus argumentos, que es completamente absurdo, ¿no? Ese debate creo que no existe. Que el pasado día lunes en la Moncloa nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, escribió una carta con todas sus condolencias, ¿no? Debido a la situación que estaba pasando y demás. ¿Tú no crees que ha sido este día instrumentalizado por el Partido Socialista y también por esa figura de Pedro Sánchez, que está tergiversando absolutamente todo y lo está instrumentalizando todo el ámbito político del 1 de mayo? Yo iría más allá por la siguiente razón. Más allá de lo abyecto del personaje, yo por ejemplo lo he comparado en ocasiones a Napoleón III, tal y como lo describe Marx en el 18 Brumario. Un personaje completamente abyecto, fruto de su tiempo. En este sentido, Pedro Sánchez es fruto del contexto histórico en el que estamos, en el que está ahora mismo España, pero también en el contexto del partido al que pertenece. No es una cuestión del PSOE, del Pedro Sánchez, sino es una cuestión del propio partido llamado socialista, el partido del sometimiento a las oligarquías extranjeras. Ese es el principal problema. Si antes decía que las reivindicaciones o que el 1 de mayo en sí mismo, como una suerte de insecto que ha sido devorado por unas larvas de otro insecto, ¿no?, y ha quedado la carcasa de ese 1 de mayo, ha sido plagado de una serie de reivindicaciones que, lejos de defender a la clase obrera, la somete a unas oligarquías extranjeras, a un imperialismo extranjero, el principal testaferro, el principal catalizador y canalizador de todas estas ideologías es esa institución llamada PSOE, de la cual Pedro Sánchez no es más que un sujeto más arrojado, todo lo abierto que podamos considerarlo, sin duda, un sujeto absolutamente despreciable, traidor a nuestra nación. Pero el problema no es Pedro Sánchez, que si desapareciese hoy lo sustituiría tal vez alguien incluso peor, sino es precisamente el PSOE, que es el principal testaferro de los intereses imperialistas estadounidenses en nuestro suelo. Una nación más subordinada a intereses extranjeros es una clase obrera más explotada. Sin duda. No me gustaría reducirlo a algo psicologista, pero alguien subordinado siempre es alguien más débil. Simplemente, como creo que a ver si se puede sacar al fondo la asociación, creo que es la asociación Vanguardia Española, ha sacado a la calle de nuevo la bandera rojigualda. Se pone otra vez en el debate, en la palestra pública, el debate del color de la bandera de España. Desde Comisiones Obreras o de una opinión personal, ¿cómo cree usted? ¿Cuál es su opinión? A ver, mi opinión personal es que las banderas no deberían existir. Entonces mi opinión personal es un poco extremista, ¿vale? Desde Comisiones Obreras, pues no lo sé, hijo. No lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Nada. Pues nada. Que es un tema un poco peliagudo ese, el de la bandera, la verdad. Vale, Xavier, última de las preguntas. Seguimos aquí en Gran Vía. ¿Cómo crees tú que desde Vanguardia Española, con esa representación de esa civilización hispana, esa iberofonía, cómo tendría que ser? ¿Estamos haciendo bien? Desde luego. Mira, si para la nación española hablamos de subordinación al capital extranjero, si hablamos de desmantelamiento del tejido productivo, de la industria nacional, si hablamos de pérdida de soberanía política y económica, creo que en las naciones del resto de la iberofonía debemos denunciarlo por 10. La venta al mejor postor de los recursos de la industria nacional de los países de la iberofonía, sobre todo en Hispanoamérica y en Lusoamérica, es tremendamente evidente y perjudicial para las clases populares y trabajadoras de estos países. Por lo tanto, ¿qué toca hacer ahora? Toca reivindicar precisamente que esto es lo que está ocurriendo, denunciarlo,
unir las fuerzas de las clases trabajadoras de toda la iberofonía para revertir este proceso, recuperar industria, recuperar capacidad productiva, recuperar soberanía política, recuperar soberanía económica, y solo en base a la unión de la iberofonía podemos podemos dirigir un proceso realmente liberador y revolucionario. Sin unión iberófona no hay revolución. ¿Qué te parece a ti el 1 de mayo aquí en España? ¿Cómo lo ves? Pues a mí me inspira como mucho sentimiento, sobre todo como por las políticas sociales, que creo que en España sea mucho más avanzada respecto de otros países, como por ejemplo nosotros somos de Italia y tampoco tenemos un salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Y aquí hemos notado que la gente como más manifiesta, más hace como escuchar, oír su propia voz, y a mí personalmente me gusta mucho. ¿Italia tiene tanta expectación el día 1 de mayo como lo tiene aquí en España? Sí, hay varios eventos como de la tradición, pero el problema siempre es lo mismo, que como el 1 de mayo, vale, se vuelve a como hablar del tema del trabajo, pero en el resto del año casi nunca se habla y sobre todo casi nunca se hace nada. Cuando tenemos como un enorme problema, por ejemplo, de muerte en el lugar de trabajo y salarios muy bajos para un país europeo, y ya está, ¿no? Como un hecho es la fiesta, pero el concierto, los cantantes y ya sabes, las manifestaciones, pero todo tiene que como transponerse en algo práctico, pero como en Italia desde hace un poquito de tiempo no es más así, lamentablemente. ¿Y ves capacidad de cambio a través de estas manifestaciones? ¿Crees que se puede conseguir un cambio? Pues aquí en España sí, en Italia debería de cambiar la modalidad de la manifestación. Sí, porque creo, la gente más tampoco fuerte. tiene ganas de hacer manifestaciones. Sí, exacto. Pues mira, por eso hemos salido con la rojigualda, porque nosotros empalmamos el 1 de mayo con el 2, el Día de la Clase Obrera, con el inicio del levantamiento del pueblo español contra la invasión del imperio depredador napoleónico. La bandera rojigualda no es una bandera franquista, nosotros nunca vamos a llevar el águila de San Juan, es una bandera que se empieza a hacer popular con el régimen de Isabel II en las revoluciones liberales, como por ejemplo la Vicalvarada contra el tradicionalismo carlista, y nosotros... en el fondo, ¿sabes qué pasa? Que nos da un poco igual el color de la bandera de España. Si la clase obrera se identifica con la rojigualda, llevamos con la rojigualda. Si se identifica con otra, se identifica con otra. Nosotros lo que defendemos es la unidad de la nación, la unidad de la caja única de la seguridad social, la unidad de la lucha de las pensiones, la soberanía política de España, su independencia económica, la lucha por la construcción de un socialismo contra el eje anglosajón y, sobre todo, estar en contra de aquellos que hablan de cultura catalana, cultura vasca, cultura gallega, autodeterminación, incluso del Sáhara. El Sáhara hay que reivindicarlo como un lugar que debe defender España contra precisamente el imperialismo marroquí, pero por la autodeterminación nunca se van a independizar, porque no tiene masa electoral ahí para hacer un referéndum para que se posibilite, y porque es una ficción jurídica. Con lo cual, creo que es el día adecuado para empalmar el 1 y el 2 de mayo, porque son fechas no solo nacionales españolas sino internacionales. El 2 de mayo empezó a cambiar la historia del mundo y no se puede entender la modernidad actual sin ese 2 de mayo. Santiago Armesilla, la última pregunta. ¿La izquierda es nacional o no es? Si la izquierda no es nacional, no es izquierda, pero nacional política, es decir, la nación política es la unidad en la cual están todos los ciudadanos libres, iguales en derechos y deberes, que se construye a partir de la Revolución Francesa y que en España se empieza a construir a partir del 2 de mayo, que celebramos mañana, de la Constitución de Cádiz, que además era una nación de ambos hemisferios, no circunscrita a lo que hoy se llama España, que no es ni de lejos lo que fue aquella en el siglo XIX. ¿Por qué digo esto? Porque no se puede etnificar la idea de España, porque cuando alguien habla de cultura española tiene que definir primero qué es cultura y qué es española, porque cultura española puede ser cualquier cosa, desde el botijo hasta Manolo Escobar, hasta por ejemplo Pedro Duque en el espacio. Todo eso es cultura. Cultura es este móvil, cultura son tus gafas, cultura son las mías. La idea es que la nación política nos iguala a todos y nadie debe tener privilegios sobre nadie. Esa es la idea. Esa es la idea que se defendió desde la Revolución Francesa hasta la actualidad, desde las izquierdas políticamente definidas. Una izquierda antinacional no es izquierda, está más cerca de la derecha extravagante que otra cosa. Bueno, pues ahí ya lo han escuchado perfectamente explicado. Como siempre, Santiago Armesilla, muchas gracias. El 1 de mayo lo tenéis. Un saludo. Hasta la próxima.